que va. Ok, entonces, una vez que ya quedaron claras las capas de la epidermis, ahora vamos a hablar de las células que están formando estas capas, porque pues sí, muy bien hacen mitosis, lo que quieran, ok. Pero, ¿quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se llaman? Ujú. Ok, entonces empecemos por las más abundantes, que son los queratinocitos, ¿ok? Aproximadamente el 85 al 90% de las células que conforman a la epidermis van a ser queratinocitos. Primer dato interesante, van a provenir del ectodermo. ¿Por qué dato interesante? Porque veremos que la siguiente célula no viene del ectodermo, sino tal cual, sino viene de las crestas neurales, ¿ok? Entonces, primero, eso. Estas son las que generan, uno, la mitosis del estrato basal y dos, la citomorfosis, es decir, el cambio de morfología de las células desde la capa basal, que son cúbicas, bla, 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 al estrato espinoso, que tiene dichas espinas y prolongaciones, pasando por las células que tienen los gránulos de queratoyalina en el estrato granuloso, para posteriormente eliminar los cuerpos laminares y empezar procesos apoptóticos en el estrato lúcido y córneo, ¿ok? Entonces, los que pasan por toda esta kinder, primaria, secundaria, bla, 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 son los queratinocitos, ¿ok? Son los queratinocitos, ¿ok? ¿Cuál es su función? La producción de la queratina. Si yo les digo célula encargada de la síntesis de queratina, ustedes me tienen que decir queratinocitos. Esa pregunta sería muy fácil, pero vamos a ver más adelante en dónde es como donde me los puedo atorar. ¿Ok? ¿Forman la barrera epidérmica contra el agua? Sí, porque son los que al final de cuentas vemos que secretan los cuerpos laminares para formar esta barrera entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Entonces sí, es cierto eso. Se unen por desmosomas. Habíamos dicho que también, que entre ellas tienen uniones de tipo desmosomas. Por ejemplo, no sé, esta se une con esta por desmosomas, esta con esta por desmosomas, esta con esta por desmosomas. Dijimos que la clase de hoy, la unión principal, van a ser de tipo desmosomas. Y todos los queratinocitos en algún momento fueron al kinder, en algún momento fueron parte del estrato basal. ¿Ok? Estas dos electromicrografías evidencian dos cosas diferentes. La del centro, vemos los rieles de tren, vemos los desmosomas, y en el de la derecha vemos esos filamentos de queratina que dijimos que están en todo tipo de epitelios, pero que en la piel, pues, generan mayor interés. ¿Ok? Entonces, pues realmente todo lo que hablamos ya aquí en del queratinocito, ya lo sabíamos, ya lo habíamos abordado. Ahora solo lo estamos ordenando en una sola célula. ¿Ok? Lo del proceso proteolítico también ya lo vimos. Acuérdense que dijimos que por la KLK, que activa el ECTI, rompen las uniones de desmosomas, como en el juego de las cebollitas, y por lo tanto se desprenden o empieza esta descamación de las células más superficiales, ¿ok? Recuerden que eso también se ve influenciado por la disminución del pH y que al final de cuentas el pH neutro que tenemos en la base inhibe las proteasas. ¿Qué hará una proteasa? Ustedes díganme. Sus clases de bioquímica de primer bloque. ¿Qué Rompe, ¿no? les enseñó su Los instructor? enlaces. Exactamente, Wendy. Rompen los enlaces. Entonces, si el pH neutro inhibe las proteasas, los enlaces no se rompen. Si el pH ácido activa las proteasas, los enlaces sí se rompen y las células pueden tener esta descamación. ¿Ok? Entonces, siempre véanle sentido al por qué pasan las cosas. Perfecto. Entonces, esto de la barrera contra el agua, ya lo habíamos dicho, que al final de cuentas está dada entre el estrato granuloso y el estrato córneo por los cuerpos laminares y que va a tener principalmente dos componentes, el componente celular y el componente lipídico. ¿Ok? Como su nombre lo dice, el componente lipídico va a ser la parte
hidrofóbica de esta barrera contra el agua, y es aquí donde vienen los cuerpos laminares que habíamos dicho que se secretan, este, que se secretan una vez que tenemos a la capa granulosa, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que hay una envoltura lipídica y una envoltura celular. La unión de estas dos envolturas forman la barrera contra el agua. La localización de la barrera contra el agua es entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Eso es lo importante que se tienen que quedar de dicha barrera, ¿ok? Piensen que eso es una barrera hidrofóbica, obviamente, si es contra el agua, y que al final de cuentas le da esta impermeabilidad a la epidermis necesaria para que pues no cualquier cosa llegue a la dermis, porque si ya hablamos de la dermis, hablamos de tejido conectivo, y si hablamos de tejido conectivo, hablamos de vasos sanguíneos, y si pensamos que cualquier cosa se puede meter a los vasos sanguíneos, pues ahí te encargo, ¿no? Entonces, la importancia de esta barrera contra el agua es hacer que nuestra epidermis sea algo impermeable, ¿ok? Ahora, ya pasamos por los queratinocitos. Ahora vamos a hablar de los melanocitos, ¿ok? ¿Por qué les encanta preguntar y confundirlos con esto en el departamental? Porque si yo te pregunto quién sintetiza la melanina, pues la respuesta sí es el melanocito. Pero si tú no sabes nada de histología, si no pusiste atención a la clase y te pregunto quién almacena la melanina, y tú ves en las opciones melanocito, pues si dices, ah, no, pues me suena que es el melanocito. Pero oh, sorpresa, no, el melanocito sintetiza la melanina. El queratinocito almacena la melanina que le va a transferir el melanocito. Entonces, ¿quién la sintetiza? Sí, el melanocito. ¿Quién la almacena? El queratinocito. Esa pregunta es la que más les encanta hacer. O a veces dicen, hoy tengo ganas de preguntarles quién la sintetiza para que vayan y vayan a poner queratinocitos, ¿no? Entonces recuerden, no es lo mismo sintetizar que almacenar, ¿ok? ¿Quién les está dando la clase de hoy? Irán. ¿Quién está recibiendo la información de la clase de Irán? Espero que ustedes. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? Y como les había mencionado, los melanocitos no vienen del ectodermo tal cual, vienen de las células de la cresta neural, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si son células que no provienen o que no, sí, que no provienen del mismo sitio, pues tiene sentido que no tengan uniones estrechas entre ellas. Por lo tanto, entre un melanocito y un queratinocito, no tendremos desmosomas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Y por eso les hice la analogía. Yo soy el instructor, yo les estoy dando la clase hoy. Miren qué curioso, hasta coincidió un poquito. Y hoy en la clase están conectados aproximadamente 33, 34 de ustedes, ¿no? Así es la relación entre un melanocito y queratinocitos, ¿ok? Un solo melanocito es capaz de transferir la melanina, como yo de transferirles, espero, el conocimiento, hasta 36 queratinocitos aproximadamente, ¿no? Entonces, estas prolongaciones que tiene el melanocito sirve para eso, para abarcar diferentes tipos o diferentes queratinocitos y poderles transferir dicha melanina. ¿Ok? Entonces, no se les va a olvidar eso. ¿Quién la sintetiza? ¿Quién la recoge o quién la almacena? ¿Quién tiene esa donación pigmentaria? A eso se le llama donación pigmentaria. Y pues que en la zona en la que se encuentra el melanocito es el estrato basal, pero sus prolongaciones obviamente van a llegar hasta el estrato más, o uno de los estratos más, con más capas, ¿no? Como es el estrato espinoso. Entonces, las prolongaciones del melanocito se van a ir metiendo entre las capas de la epidermis, entre las capas
del estrato espinoso y les va a ir transfiriendo la melanina a dichos queratinocitos. Una pregunta que nadie hizo en el Forms y que creo que entonces ya todos saben la respuesta. ¿Por qué existen las diferentes tonalidades de piel? ¿Alguien me puede decir eso? Igual, si me dice alguien o me explica alguien esa parte, le doy su asistencia del lunes desde ahorita. Solo Juanito hasta el momento. A ver, Cris. Por la cantidad de melanina, ¿no? Es como lo que habían dicho del color de los ojos. Es dependiendo de la cantidad de melanina, que son más oscuros o son más claros. Entonces igual que la piel. Exacto, Cris, exacto. Una persona que está, mm, que tiene una vida semejante en cuanto a exposición al sol, contaminación, cuidado de la piel. Una persona que tiene en esa parte las mismas condiciones que otra, la diferencia en la tonalidad de la piel no va a ser en la cantidad, en la edad, obviamente, no va a ser diferente la cantidad de melanocitos que tienen. Comúnmente, las personas con las mismas características demográficas van a tener la misma cantidad de melanocitos. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de melanina que se produce y la cantidad de queratinocitos que se puede alcanzar con dicha melanina producida por el melanocito, ¿ok? Entonces, todos aproximadamente, les repito, en una misma edad y todos tenemos una cantidad similar de melanocitos, pero lo que va a variar es la cantidad y el tipo de melanina que va a estar repartiendo estos melanocitos. Entonces, para personas de una tez más blanca, pues van a tener un melanocito asociado a, ¿qué será? 20, 25 queratinocitos. Y aparte de esto, dicha melanina se va a metabolizar más rápido, ¿ok? Entonces, no es que una persona tenga más melanocitos que otra, repito, con las mismas condiciones y la misma edad. No, lo que va a variar es la cantidad de melanina que se va a estar produciendo y la cantidad de queratinocitos que se va a estar alcanzando. Por ejemplo, ¿por qué les puse como que le hice énfasis en esto? Cuando una persona busca broncearse, lo que está haciendo es exponerse al sol. Entonces, esta exposición al sol, lo que hace el melanocito es me estoy exponiendo de más a los rayos UV, por lo tanto necesito producir más melanina. Entonces el melanocito se pone a chambear más, por así decirlo, sintetiza más melanina y por eso la tonalidad más oscura de una persona que se empieza a broncear, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de eh, la edad, sí, conforme vamos avanzando, se van perdiendo melanocitos, se van perdiendo queratinas y también por esta pérdida de dicha melanina es que existen las canas, ¿ok? En el cabello muchas veces es donde más se llega a alcanzar a ver el tipo de melanina que se tiene, que vamos a ver que hay eumelanina y todo esto, pero que al final de cuentas, por la cantidad de melanina que hay en esas zonas, es donde se puede evidenciar más. Pero entonces, no vayan por la vida pensando que una persona tiene más o menos melanocitos. Lo que se tiene en más o en menor cantidad es melanina. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Sí, Iram. ¿A qué va? Entonces, si yo les digo, Nada más un pequeño comentario, digo, en lo que la doctora Alexa ya me dijo que ya estaba próxima a terminar la consulta, entonces ya casi llega, pero un comentario importante, eso que decía Iram de cuando una persona se quema. Esto que dice Iram es importantísimo porque la exposición al sol es mala a un término largo, pues. O sea, el estarnos exponiendo al sol, los rayos ultravioleta lesionan a los queratinocitos, lesiona el rayo ultravioleta, lesiona el DNA. Entonces, a la larga, mucho sol, o bueno, por ejemplo, peor tantito, ¿no? Las camas estas de bronceado y demás, se asocian a que a la larga presenten cáncer en la piel. Y de los cánceres más benignos, pues sí son los carcinomas
Y cuando es un cáncer de epitelio se llama carcinoma. Entonces, un carcinoma de la piel, que se llama carcinoma vasocelular, justo porque viene de las células basales de la piel, o de la epidermis más bien. Es un cáncer relativamente benigno, pero pues hay que operar, etcétera. Y el que sí es un verdadero demonio es el melanoma. Entonces, este melanoma pues se asocia o se aumenta su frecuencia con la exposición intensa al sol. Entonces, por eso siempre tengan en cuenta que exponerse al sol es malo. Tampoco le estoy diciendo, no, salgan con bloqueador del 100 y con paraguas, no, pero una exposición razonable. O sea, lo que voy es no se quemen, pues, porque eso los dermatólogos le llaman fotodaño y a la larga, pues, genera todos estos problemas de salud, cáncer, principalmente, pero pues otros tantos más. Ya a ver si ahorita que venga la doctora Alexa le preguntan un poquito más de esto, pero en general a eso se refiere, ¿vale? Listo, gracias, Iram. No, gracias a ustedes, doctor. Entonces, ¿cómo es que se sintetiza la melanina? ¿Y cómo es que aquí empiezan a entrar ciertas mutaciones genéticas? ¿Ok? Para que vean que todo se conecta. ¿Cuál es la función de la melanina? Proteger contra la radiación ultravioleta. ¿Ok? ¿Cómo se sintetiza? Todo empieza en algo que llamamos premelanosomas. Ojo, un premelanosoma no es una célula. Un premelanosoma, por así decirlo, es un tipo de lisosoma que encontramos en las células que sintetizan melanina, ¿ok? Es un organito celular, para que les quede claro. No es que hay el premelanosoma, no es una célula. Pónganlo así, es un organito celular que, miren, deriva de Golgi, como los lisosomas, y posteriormente se convierten en melanosomas, ¿ok? Estos melanosomas son aquellos que ya van a contener la melanina madura y son aquellos que van a ser secretados para que lleguen y se sean guardados en los queratinocitos. A este proceso en el que el melanocito le pasa la melanina al queratinocito, se le llama secreción citocrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le pasa la melanina, pero también le pasa cierta parte del citoplasma al queratinocito. El queratinocito se come, por así decirlo, a la melanina que tiene el melanocito, pero al comerse pues se lleva parte de la membrana de dicho prolongación del melanocito, ¿no? Entonces a eso se le llama secreción citocrina. Ahora bien, la melanina, su precursor es un aminoácido que yo sé que todos ustedes ya conocen, que es la tirosina. Y por medio de enzimas que se llaman tirosinasas, se va a ir modificando para promover la formación de L-Dopa, después de L-Dopaquinona y posteriormente de las dos tipos diferentes de melanina que existen, ¿ok? Por procesos oxidativos. Ujú. Esto es en procesos normales, ¿ok? Para producción de melanina. Entonces, ustedes vayan pensando, a ver. ¿Qué pasaría si no tenemos tirosinasa? ¿Alguien sabe qué pasaría? Pónganse a pensar. ¿No es lo del albinismo? Exactamente, Xiomara. Si no hay tirosinasa, no hay L-Dopa. Y si no hay L-Dopa, no formamos melanina. Por lo tanto, una persona que no forma melanina por falta de tirosinasa es a las personas que tienen la condición de albinismo, ¿ok? Entonces, el albinismo se da principalmente por una ausencia de la tirosinasa. Y es así como de, wow, o sea, ya sé por qué se da la tonalidad de la piel. Ya sé por qué es que existe el albinismo. Ya sé, y empiezan a incluir todo y no sé, a mí esta parte me encanta. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro todo esto? ¿O hay alguna duda? Díganme la verdad, si Quedó no me claro, Iram. regreso. Todo bien. Va Bueno, que... yo solo tengo una duda, Iram, pero bueno, Sí, no sé. dime. Dime, Por Dana. ejemplo,
Cuando la gente a veces se quema y, o sea, se queda roja, ¿por qué? O sea, ajá, se quema, porque por ejemplo, yo cuando me quemo me pongo toda roja. Ah, ok, ok. Una cosa es el bronceado, que habíamos dicho que es como que la producción extra de melanina, pero la quemadura ya es una lesión en la epidermis, ¿ok? E incluso, dependiendo del grado de quemadura, ya se puede tomar incluso hasta la dermis, ¿ok? Entonces, esa ya es una lesión por radiación, porque al final de cuentas es radiación solar, ¿ok? Entonces, es por eso, ¿ok? Es una quemadura por radiación, es una lesión que ya se crea a nivel de la epidermis, ¿ok? Más adelante vamos a ver un poquito de cómo es que se produce una costra, para qué sirve una costra, cómo es que se cae una costra, pero bueno, ahorita como que quedar eso. Una quemadura ya es una lesión en la piel. Ujú. Ah, bueno, gracias. No, de nada, Dana. Y bueno, lo que les había comentado es que existe la feomelanina y la eumelanina. Y la diferencia entre uno y otro es el color del pigmento. Mientras el pigmento de la feomelanina es entre amarillento rojizo, el de la eumelanina es entre marrón y parduzco. ¿Ok? La diferencia un poco es la abundancia de cisteína en la feomelanina, la abundancia en cromo en la eumelanina, pero al final de cuentas aquí lo que importa son dos cosas. Una, el color, que se va a ver principalmente en el pelo, debido a que es en el sitio en donde tenemos mayor cantidad de melanina, entonces la feomelanina se va a ver naranja, rojiza, la eumelanina se va a ver de un color negro. Y también en lo que les había mencionado de la degradación. La degradación de la femelanina es más rápida, por lo tanto, no alcanza a abarcar a muchos queratinocitos a comparación de la eumelanina, que se degrada más lentamente, se alcanza a almacenar y abarcar más queratinocitos y por eso son tonalidades de piel más oscuras, ¿ok? Simplemente no es que se tengan más melanocitos, es que se degrada más lentamente la melanina y por lo tanto se almacena mayor cantidad de melanina. ¿Ok? Entonces, sí, la feomelanina, amarillo rojizo, melanina, negro marrón. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí o todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, Irán. Yo Va, tengo que una va, duda entonces. en la degradación. ¿Cómo que degradación más rápida? Eso sí no lo entendí. Ok. Al final de cuentas, la melanina es un pigmento y el pigmento tiene, por así decirlo, una vida media. Entonces, la eumelanina tiene una vida media más larga que la feomelanina. Por lo tanto, se almacena una mayor cantidad de eumelanina y por eso se dan o tonalidades de piel más oscuras que la feomelanina, que se degrada más rápido, entonces hay menores concentraciones siempre y por lo tanto son colores más claros. Ujú. Ah, ya lo entendí, gracias. No, de nada, Bruno. Y miren, en la parte izquierda podemos evidenciar a los melanocitos, como estas células que alargadas, bueno, células grandes con este pigmento, por así decirlo, parduzco, que empiezan a almacenar su pigmento en los queratinocitos. Y en la parte derecha, esta es una impregnación que se llama Fontana Amazon, que nos ayuda a igual evidenciar la presencia de melanocitos. Entonces, si yo les pregunto, ¿célula encargada de la síntesis de melanina? ¿Qué me van a contestar? Melanocitos. Melanocitos. Exacto. ¿Célula encargada de la síntesis de queratoyalina? Los queratinocitos. Exactamente. ¿Células encargadas de la formación de los cuerpos laminares?
¿Alguien? ¿No es la filagrina? Ok, célula sería los queratinocitos. O sea, la proteína que ayuda a formar, sí es la filagrina, pero célula que ayuda, o célula que forma los cuerpos laminares son los queratinocitos. Célula encargada del almacenamiento de la melanina. Queratinocitos. Exactamente, Dana, queratinocitos. Muy bien. Entonces, ya vimos las células más abundantes y las principales células de la epidermis, y ahora pues solo falta completar con las células de Langerhans y las células de Merkel. De Merkel. Las células de Langerhans, bastante sencillo, son parte del sistema fagocítico mononuclear y al final de cuentas son los macrófagos dentro de la epidermis. ¿Ok? Inmunohistoquímicas para clúster de diferenciación ayuda a ayuda a evidenciar a las células de Langerhans, al igual que pues impregnaciones argénticas, ¿ok? Aquí como que algunas características principales, pues obviamente tiene un origen leucocitario, proviene de médula ósea y viaja hacia la epidermis, ¿ok? Se encuentra en el estrato espinoso, ya lo habíamos mencionado, y habíamos mencionado que por lo tanto, si viene de la médula ósea, no viene del ectodermo y por lo tanto no se unen por desmosomas con los queratinocitos. Son células presentadoras de antígenos MHC tipo 1 y 2. ¿Por qué 1? Porque, perdónenme, ¿por qué 1? Porque al final de cuentas es una célula presentadora de antígeno. ¿Por qué 2? Porque es nucleada, ¿ok? Entonces tiene de ambos, ¿ok? Cosa importante aquí, la relación 1,53 se dice que esa sí es muy precisa, que literalmente sí es muy precisa esto de 1,53. Y al final de cuentas, pues les digo, con inmunohistoquímicas, como es en la parte inferior derecha, pues se pueden evidenciar estos células de Langerhans. Por favor, no confundir células de Langerhans con células de Langhans. Sí tienen que ver con macrófagos, pero son cosas diferentes. Y algo curioso en las células de Langerhans, a comparación de otras células del sistema fagocítico mononuclear, es la presencia de los gránulos de Birbeck. A ustedes se los voy a preguntar porque soy su instructor. Esto es raro que lo pregunten en un departamental. Células que tienen gránulos de Birbeck, células de Langerhans. Pero la verdad es un poquito fácil de recordar por su morfología. ¿A ustedes a qué les recuerda esta morfología de aquí de la imagen inferior izquierda o estas de la izquierda? ¿Cómo qué les recuerda? Ah, creo que están poniendo en el chat, perdónenme. Exactamente, exactamente, Fátima, justo una raqueta. ¿Ok? Entonces, en la bibliografía se define a los gránulos de Birbeck como perdón, como gránulos de morfología en raqueta, en microscopía electrónica de transmisión. ¿Ok? Al final de cuentas, pues forman o ayudan a la captación de antígenos para este procesamiento de antígeno-anticuerpo. Y miren, tienen clúster de diferenciación, por ejemplo, el 1A. Entonces, si quieren evidenciar células de Langerhans, pueden hacer una inmunohistoquímica para evidenciar células que presenten CD1A y se van a evidenciar las células de Langerhans, ¿ok? En un departamental, ¿les van a poner estas gránulos de Birbeck? No. Me acuerdo mucho que en el curso de instructores a un compañero le tocó los gránulos de Birbeck y no supo ni qué estaba viendo. Entonces, acuérdense de los gránulos de Birbeck. Raquetas, células de Langerhans. ¿Ok? ¿Dudas? Y al final de cuentas, a estas células de Merkel, que están en la porción más basal, que vamos a ver que tiene sentido que estén en la porción más basal, van a ser células o sí, células asociadas a fibras nerviosas, ¿ok? Entonces, si van a ser derivadas de la cresta neural, ¿con quién van a compartir origen embriológico? De las tres células que hemos visto anteriormente.
Con los melanocitos. Exactamente, Jaciel, con los melanocitos. Perfecto. Pero a diferencia de los melanocitos, estas sí tienen, o sí tienen uniones tipo desmosomas con los queratinocitos. ¿Ok? Sí tienen los filamentos intermedios como cualquier célula epitelial, pero a estas sirven como mecanorreceptores. ¿Ok? Aquí ya empezamos a hablar del sentido del tacto. ¿Ok? Y al final de cuentas, estas células de Merkel, o estos junto con sus fibras nerviosas, formarán a los corpúsculos de Merkel. Y los corpúsculos de Merkel van a estar asociados a la discriminación en el tacto fino. Y entonces, si están asociados a la discriminación en el tacto fino, ¿en qué sitio del cuerpo creen que tenemos abundantes corpúsculos de Merkel? ¿En los dedos? Exactamente, en los dedos, porque hace 2 años un alumno quería ser instructor y me dijo que si podía exponer de las células de Merkel, la verdad lo hizo muy bonito, y entonces él ponía el ejemplo o él hizo que sus compañeros llevaran una una venda, se la pusieran y entonces les dio monedas o sacaron monedas de tres diferentes denominaciones, monedas de 50 centavos, de 2 pesos, de 5 pesos, y entonces se las ponían en los pulpejos y era fácil para ellos identificar qué moneda era cada una de ellas. Incluso para algunos podían hasta identificar si lo que estaban tocando era el sol o era el águila, ¿no? Pero si se ponían esas monedas en la espalda, muchos inclusive no lograban identificar cuál era la de uno y cuál era la de dos, por ejemplo, ¿ok? Por esta discriminación que existe por la mayor cantidad de corpúsculos de Merkel que tenemos en los pulpejos de los dedos de las manos, ¿ok? Entonces, esta discriminación ayuda al tacto, o sea, la sensibilidad en el tacto, ¿no? Al tacto. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Inténtenlo si quieren. La verdad es de que esa vez fue una dinámica muy padre. Y pues sí, es cierto. O sea, cerrando los ojos, uno puede identificar con los pulpejos y por gracias a los corpúsculos de Merkel, pues qué estás tocando. Incluso, obviamente, esto ya tiene que ver más con el sistema nervioso central. Empiezas a asociarlo con que lo has hecho antes. Y en sitios donde hay menor cantidad de células de Merkel, pues tenemos una discriminación menos fina, ¿ok? Y con eso terminaríamos epidermis. ¿Dudas o todo bien? O sea, fueron 2 horas, pero creo que fueron 2 horas bastante productivas. Empezando a quedar claro todo. Y la verdad es que la dermis es súper fácil de llevar, pero quiero que me digan si tienen dudas o si todo va bien. Hay en el chat con los de todo bien. Ah, todo bien, todo bien. Va que va. Entonces, los objetivos, si se dan cuenta, ya disminuyeron. Mientras con la epidermis fueron muchísimos objetivos que vamos a ver al final si se alcanzaron o no. Aquí simplemente es características y componentes de dermis papilar y dermis reticular. ¿Ok? Esta es un corte, una fotomicrografía que tomaron o que tomé del Histology Guide para que se den cuenta que no siempre es así, que se ve con grandes aumentos, mucho dermis papilar y mucha dermis reticular. Realmente, la dermis papilar puede ser esta zona nada más. Y todo esto, dermis reticular. ¿Ok? Acuérdense que la dermis papilar es el tejido conectivo laxo que está debajo del epitelio. Y la dermis reticular, pues es una capa estructural que se encuentra más profunda. ¿Ok? Entonces, la dermis reticular siempre tiene un grosor mayor. Ah, perdón, Lu. La relación 1,53, que por cada queratinocito, por cada célula de Langerhans, hay 53 queratinocitos. Esa es la relación a la que se refiere. Ujú. Perdón. Listo.
Si hay algo en el chat y no lo veo, por favor, alguien me diga, "Ay, hay algo en el chat". Nada. Ok, entonces, dermis papilar es la más superficial, la más cercana al epitelio, por lo tanto, tejido conectivo laxo. La dermis papilar va a ser en donde encontramos a las papilas dérmicas. Ok, pero no hay tanto problema en esto. Si es tejido conectivo, ¿qué vamos a tener? Fibras de colágeno, uno, 3 y fibras elásticas. Ujú, no hay tanto pierde en eso, ¿o sí? Y una diferencia enorme entre tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso irregular es la cantidad de vasos sanguíneos y la cantidad de terminaciones nerviosas que pues van a ser más abundantes en el tejido conectivo laxo. Ahora bien, vamos a ir hablando de corpúsculos sensitivos. Vamos a hablar de Meissner, vamos a hablar de Krauss, vamos a hablar de Ruffini y vamos a hablar de Pacini. ¿Ok? Dos de ellos están en la dermis papilar y los otros dos están en la dermis reticular, tirándole a la hipodermis. ¿Cómo me los aprendí yo? Hay dos maneras en las cuales me los aprendí. Número uno, a mí me encanta la geografía política y pues si yo veo un mapa, veo que Alemania está arriba de Italia. Entonces, los corpúsculos con nombre alemán están en la dermis papilar y los corpúsculos con nombre italiano están en la dermis reticular. Es decir, Krauss y Meissner están en la papilar y Ruffini y Pacini están en la reticular. O, si no les gusta la geografía, pero les gusta la ortografía y la gramática, pues los ponen en orden alfabético a los cuatro, y entonces Krauss y Meissner van primero, van en la papilar, y Ruffini y Pacini van después, van en la reticular. ¿Me importa cómo se lo tienen que aprender? No, se lo tienen que aprender, sí. ¿Ok? Entonces, sí, la verdad es de que es muy buena y esa sí es propiedad mía. Entonces, a veces dicen, ay, sacas cosas muy raras, pero a mí, hasta la fecha, me han servido muchísimo. ¿Ok? Y pues habíamos mencionado que en esta unión entre la epidermis y la dermis van a haber estas interdigitaciones formadas por las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, que en la piel delgada van a ser menos, más escasas y más pequeñas, y en la piel gruesa más largas y más profundas, ¿ok? Más abundantes y más profundas, ¿ok? Entonces, papilas dérmicas de dermis, pues va a estar formado del tejido conectivo laxo que sube a la parte de la epidermis. Crestas epidérmicas de epidermis son las invaginaciones de la epidermis a donde está la dermis. El nombre lo dice, no tienen por qué confundirse, ¿ok? Entonces, estas dos, o esta asociación de las dos, por ejemplo, en los pulpejos de los dedos, nos dan las huellas dactilares, ¿ok? No hay tanto pierde en eso, ¿ok? Y pues bueno, esto ya lo que les había mencionado, ¿no? Crestas y papilas, muy abundantes y profundas en piel gruesa. Esto hace que se formen surcos y pliegues, y estos surcos y pliegues que se van formando es lo que nos da las huellas dactilares.